El tema para hoy es la administración en una cooperativa de ahorro y crédito, la segunda parte, ¿sí? En la entrega de 3. La agenda que está planteada para esta ocasión es ver un concepto, una conceptualización sobre la administración, el proceso administrativo básico y el proceso administrativo moderno. ¿Cómo está enfocada esta charla? Que es importante que ustedes, estimados amigos, amigas, quienes se unen a esta charla y quienes pueden revisar este proceso que he establecido, esta capacitación, está orientada para darles desde la visión técnica, teórica, científica de la ciencia administrativa. ¿Qué debemos tener implementado? ¿Cuáles son las fases, los procesos que debe observarse desde la visión científica, técnica, práctica, teórica, en la administración, en la gestión de una cooperativa de ahorro y crédito? ¿De acuerdo? Entonces, esta es la segunda parte y dentro de la agenda, lo que ustedes tienen, reiteraba, la administración, el proceso administrativo básico y el proceso administrativo moderno. A modo de síntesis, nosotros tuvimos en la charla número 1, justamente hablar sobre la administración, sobre las teorías administrativas principalmente, que son el modelo y el esquema que tienen algunos gerentes y algunos administradores, ¿no? Hoy vamos a hablar ya de el proceso administrativo. Bien, conceptualizando, administración es la ciencia técnica y arte mediante el cual, usando el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar todo lo que son los recursos que tenemos, un grupo de personas llegan a las metas y objetivos que se han planteado, ¿sí? Es decir, todos los que tenemos metas o objetivos a través del proceso de planificación, de organización, de dirección y de control, que son las fases dentro del proceso administrativo o de la administración, logramos aprovechar y optimizar los recursos para llegar a los objetivos, ¿sí? De ello, entonces, aparece lo que se conoce técnicamente y en la ciencia administrativa, el proceso administrativo. Y esto también ha traído justamente la plataforma para que muchos expertos, muchos investigadores, muchos gurús que se les conoce como gurús de la administración, puedan generar nueva ciencia, nueva teoría o nueva tecnología administrativa. Y de allí, por ejemplo, de este proceso administrativo que vamos a verlo, tenemos inclusive el proceso de la gestión de la calidad total. Sí, es un modelo sumamente bueno que ha sido implementado en varios países, ¿no? En varias organizaciones, inclusive ustedes, estimados amigos, amigas, conocerán las famosas normas ISO, ¿sí? Las normas ISO que son políticas, lineamientos de gestión de calidad. Entonces ahí está, por ejemplo, el planificar, el verificar, el hacer, el actuar, ¿sí? El PDHA, que se conoce, ¿no? Está también sustentado en este proceso del modelo básico, que es el modelo administrativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto? Entonces, de lo que decíamos, el proceso administrativo. Conduce a tener la visión, en este caso, tradicional, que es planificar, organizar, dirigir y controlar. Y que en el presente, con una dinámica de evolución social, se va adaptando. Este es el famoso diagrama del proceso administrativo en donde todos los elementos, ¿sí? Están primero interrelacionados, interconectados y actúan uno en función del otro, uno en secuencia del otro. Esta escalera no puede saltarse o no puede quedarse sin ninguna de estas funciones o una de estas fases del proceso administrativo, ¿no? Empezamos con la planificación, luego la organización, luego la dirección y luego el control, ¿sí? Este es el proceso administrativo. Pero, del mismo modo, como habíamos comentado, la ciencia administrativa es una ciencia social que evoluciona, que innova, ¿sí? Que evoluciona. Entonces, tenemos actualmente un proceso administrativo moderno y que esto es lo que ustedes, estimados amigos, como parte de una cooperativa de ahorro y crédito, como parte de una caja de ahorro y crédito, como parte de un banco comunal o lo que acá en el Ecuador conocemos como una institución financiera popular y solidaria, deben conocer y deben aplicar, ¿sí? Y procedemos. El proceso administrativo contemporáneo, entonces, si hablamos de planificación, hoy, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Sí? Todo lo que es el concepto de planificación estratégica, ¿sí? De planeación dentro de ello, es decir, establecer las metas, los objetivos,
ver qué recursos tenemos y tratar de estructurarles de acuerdo a los planes, ¿sí? A los planes y estos estructurados dentro, hoy por hoy, en las cooperativas de ahorro y crédito o en las instituciones financieras populares solidarias, está establecido inclusive por normativa el cumplimiento de la planificación estratégica, el desarrollo, el diseño y la implementación de planificación estratégica, ¿sí? Entonces, todas las instituciones financieras populares solidarias deben conocer, deben manejar cómo hacer, cómo plantear su planificación estratégica. Y luego viene hoy un generador de cambio que se llama la administración por procesos o los procesos. Estos procesos vienen de la lógica justamente de la gestión de la calidad total, en donde tenemos planteamiento del plan estratégico, el desarrollo de los procesos, porque desde la planificación estratégica se genera el mapa estratégico, las líneas estratégicas, y vienen luego los procesos que tenemos de interrelación entre todos los recursos de la organización para encaminarle justamente a la consecución de ese mapa estratégico, de la misión y de la visión. Y los procesos, desde luego también es otra ciencia, ¿sí? Otra técnica importante que usted debe conocer para aplicar e implementar en su institución financiera popular y solidaria. Con ello, la tercera fase, estaríamos hablando también ya de una inclusive evaluación para poder hacer una implementación de la gestión de calidad. Sí, eso de hecho es la secuencia teórica, científica y práctica para implementar sistemas de gestión de calidad, ¿no? Tener la planificación estratégica, tener estructurados sus procesos, tener estructurados sus manuales, sus políticas, sus procedimientos, y de allí implementarle, adaptarle a lo que manda la norma ISO. ¿Sí? Ya. Otro tema importante que debemos conocer en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito puntualmente es el establecimiento de las políticas. ¿Y qué son las políticas? Pues aquellos lineamientos generales, lineamientos esenciales de accionar, son las líneas de acción, es decir, la política de ahorro, la política de crédito, la política institucional de gestión, la política de procesos, ¿sí? La política de control de lavado de activos, la política de gestión de riesgos. Estas políticas son necesarias que usted las conozca y las establezca dentro de su cooperativa, ¿ya? Luego viene el tema de los procedimientos. Los procedimientos tienen que estar documentados. Cuando hablamos de procedimientos, viene a ser más o menos como un instructivo, ¿sí? Cuando usted compra una televisión, compra un celular, inclusive, ¿no? Le viene el famoso manual. Ese manual es del instructivo, en donde le dice cómo usarle, las funciones, qué teclas nomás tiene, etcétera, etcétera. En el caso de las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito, los procedimientos están establecidos en sus manuales, ¿sí? En sus manuales, en sus guías justamente de procedimiento, ¿no? Las reglas, desde luego, las reglas están establecidas en sus reglamentos. Las reglas son normativas que vienen a ser de aplicación general de toda la organización y en este caso de todos sus integrantes dentro de la cooperativa de ahorro y crédito, dentro de la caja de ahorro y crédito, dentro del banco comunal o comunitario. Los programas están establecidos u orientados hacia justamente proyectos, ¿sí? Pequeños proyectos o grandes proyectos que nosotros podemos implementar en un periodo de tiempo dentro de la organización, en este caso dentro de la cooperativa, ¿sí? Un programa de desarrollo de gestión de crédito, un programa de recuperaciones, un programa de captaciones, un programa de cobranzas. Es decir, armar justamente los lineamientos para que nuestros empleados usen de la mejor forma los recursos para conseguir el objetivo en cada una de esas áreas, ¿sí? Ahí estamos hablando de programas. Y el último elemento dentro de la planificación, que también es parte de la normativa, pero todo lo que estamos viendo es, ojo, teoría, ciencia, gestión administrativa, para que usted tenga éxito en su institución financiera, es el tema de los presupuestos, ¿sí? El presupuesto es una herramienta importantísima y les decía que inclusive dentro de la norma ecuatoriana hay la obligatoriedad de elaborar, presentar y aprobar por la instancia pertinente que es el Consejo de Administración, ¿sí? El presupuesto, bueno, técnicamente es conocido como el budget, ¿no? Los budgets, ¿sí? En la lengua inglesa. Bien, entonces hemos visto la fase de la planificación. Usted en su cooperativa, en su caja, en su banco comunal,
revise, verifique, levante, diseñe o implemente el proceso de planificación. Sí, pero documentelo, porque si lo hacemos. La mayoría tenemos la planificación en nuestra cabeza o en lo que nosotros pensamos, pero eso hay que asentarlo en un documento y ese documento debe servir de guía para que nosotros avancemos en un trabajo ordenado y organizado. Planificación, políticas, procedimientos, reglas, normas, programas, proyectos y los presupuestos. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la fase de organización. La fase de la organización está orientada a que nosotros como administradores, como gerentes, como directivos de la organización cooperativa de ahorro y crédito, de la caja de ahorro, del banco comunal, conozcamos cómo está la estructura organizacional. ¿Y qué es esto de la estructura organizacional de una institución financiera popular y solidaria? Es justamente conocer los sistemas de gestión. Y ya hablamos en el primer video que es gestión frente a administración. Gestión es el hacer, es el aplicar, es el ejecutar. La administración es el diseño, es la planificación, es la proyección de todo lo que vamos a hacer. Y la gestión es la ejecución. Entonces, los sistemas de ejecución, ¿cuáles tenemos dentro de la organización? ¿Cómo usamos los materiales, los recursos, la infraestructura, la tecnología, los recursos humanos? Sí, la imagen institucional. Todo esto conlleva a lo que se conoce como la estructura organizacional. ¿Sí? Y en el caso de una cooperativa, hablamos desde su personal, cómo está su personal, capacidad técnica, conocimiento científico, experiencia, experticia, tiene los recursos suficientes, es decir, el dinero, su patrimonio, sus activos, sus pasivos, sí, su caja chica, su infraestructura, cómo están sus oficinas, sí, sus oficinas son de buena imagen, son grandes, son pequeñas, tiene adecuadamente distribuido su espacio dentro de sus agencias, sus oficinas. Recursos tecnológicos. Disponemos de un core financiero adecuado, un core financiero bueno, un core financiero de confianza para yo poder desarrollar mis actividades de intermediación financiera. Eso es el tema de la estructura organizacional que usted, como gerente, como directivo, debe tener pendiente y monitorear permanentemente el funcionamiento de ellos, ¿sí? Ya, cuando hablamos de organización también hay que conocer y hay que ver cómo está la jerarquía. ¿Y qué es la jerarquía? La jerarquía pues tiene que ver con justamente este ordenamiento escalonado de cada una de las unidades o de los departamentos según el nivel de autoridad dentro de una organización. Y en este caso, dentro de una cooperativa, en pocas palabras, usted, estimado socio, usted, estimado gerente, usted, estimado directivo, debe saber cómo está la estructura jerárquica de su cooperativa. ¿Sí? Y de eso le hago la invitación que visite mi canal de YouTube, Fabián Candopimbo, en donde le hablo de todos los estamentos, ¿no? De la asamblea, el consejo de administración, consejo de vigilancia, de la gerencia, del presidente, del secretario, de las comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la jerarquía, el nivel de autoridad organizado de acuerdo a las diferentes unidades, departamentos o en este caso órganos colegiados que hay en la cooperativa de ahorro y crédito, en la caja o el banco comunal. ¿Sí? Dentro de esto tenemos también en la ciencia administrativa establecido los famosos niveles, ¿sí? Niveles organizacionales que son el nivel superior o directivo, el nivel medio o de supervisión y el nivel operativo. ¿De acuerdo? Entonces usted, como buen gerente, como administrador, como directivo, debe conocer cuáles los diferentes niveles y quiénes integran esos niveles dentro de su cooperativa de ahorro y crédito. ¿Ya? Y viene otro elemento importante que se llama la responsabilidad administrativa. ¿Qué es la responsabilidad administrativa científica, administrativamente hablando? Pues es aquella función que le aplica, que asume las personas dentro de una cooperativa de crédito por desarrollar o desempeñar una actividad, un cargo, un puesto. Esa es la responsabilidad administrativa. Usted también, cuando trabaja en una cooperativa, cuando es directivo de una cooperativa, cuando es funcionario de una cooperativa, cuando es gerente de una cooperativa, de una caja, de un banco comunal, tiene que saber hasta dónde está su responsabilidad, cuáles son sus funciones, sus deberes, sus derechos y obligaciones.
Y principalmente debe tener documentado esto, porque aquí es donde se formaliza, se registra la vida útil de las personas, de los recursos en una cooperativa de crédito, una caja, un banco comunal. He tenido la oportunidad, con mucha pena de decirlo así, he tenido experiencia, más que oportunidad, la experiencia, con mucha pena de decirlo, de que he visto cooperativas, cajas y bancos comunales que no tienen formalizado, que no tienen ni contratos del personal, no tienen actualizados, no tienen un manual de funciones, ¿sí? No tienen un reglamento para el personal. Entonces, ese es el tema de saber dónde está mi responsabilidad administrativa, hasta dónde yo debo llegar y cuáles son las sanciones a la inobservación de esto. En el caso de los directivos, ahí están los manuales, el código de ética, ¿sí? El manual de buena gobernabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Otro tema importante dentro de la gestión, ahí sí, de un líder, de un gerente, de un directivo dentro de la organización cooperativa de crédito, es analizar si su cooperativa puede gestionarse centralizada o descentralizada. La centralización que implica es que tiene una unidad de mando vertical en donde la cabeza es la que dispone y el resto simplemente cumple. Sí, y que todas las funciones, las actividades tienen que venir hacia un solo centro, que en este caso es la oficina matriz, la agencia matriz de las cooperativas. La descentralización viene a ser el delegar responsabilidades, el delegar funciones, delegar tareas a otras unidades, otras formas organizativas, en este caso agencias sucursales, para que ellas desempeñen actividades de intermediación, pero ahí, del mismo modo, tiene que estar normado, tiene que estar registrado, tiene que estar delimitado hasta dónde llega la agencia, la sucursal, la ventanilla, hasta dónde tiene el nivel de centralización la matriz. ¿Sí? Así que se le dejo eso como ejemplo. Bien, otro tema que es importante también tratarlo y conocerlo dentro del área, de la fase del proceso de organización, es también conocer qué tipos de organizaciones existen, ¿sí? De acuerdo a la ciencia administrativa. Y eso, calarlo en nuestra cooperativa, en nuestra caja de ahorro y crédito, en nuestro banco comunal. Hay las organizaciones burocráticas, ¿sí? Aquellas en las cuales, justamente, por burocráticas existe la división del trabajo, las normas, las reglas definidas, la autoridad es muy firme, muy fuerte y la jerarquía se respeta demasiado, se respeta verticalmente. Cuando decimos organizaciones burocráticas, no queremos dar una mala idea. Burocrático no es lo que nosotros pensamos que es, igual que el Estado, muchos papeles, muchas tareas, muchas responsabilidades. No, burocrático quiere decir procedimientos bien definidos y la gente tiene que seguir esos procedimientos. Por ende, lo burocrático no es malo. Lo burocrático es necesario que esté formalizado. Lo malo es que ese exceso de papeleo, ese exceso de procedimientos, le limite ser ágil en su trabajo. Y esto es uno de los temas que muchas cooperativas de ahorro y crédito principalmente no conocen y pelean con los organismos de control, de decir tantas normas, tantas leyes, tantos informes, tantos documentos que nosotros debemos presentar. Esto es el modelo burocrático. Y hay que analizarle y decir hasta qué punto es buena tal norma, tal disposición, tal resolución, tal reglamento, tal manual. ¿Sí? Y hay que verlo con un enfoque inteligente. ¿Qué buscamos con esta norma, con esta ley? ¿Sí? Más que pedir informes. Y hay mucho personal en cooperativas de ahorro y crédito que están contratados y dedicados para presentar informes, para redactar informes. Y del 100% del tiempo que deben dedicarle al negocio, le dedican a redactar documentos. Entonces, eso es importante, mire, conocerlo, vea, ¿sí? Este es un valor agregado de la ciencia administrativa, saber qué tipo de organización tenemos nosotros en nuestra cooperativa de recreo. Otro tipo de organización que ya es más ágil es las organizaciones aplanadas o horizontales. ¿Cuáles son las organizaciones horizontales? Aquellos en donde no existen muchos niveles, muchas jerarquías. Per se o por naturaleza, las cooperativas, todas las cooperativas en el mundo, ¿sí? El modelo cooperativo es horizontal, es aplanado, no tiene muchos niveles jerárquicos, ¿sí? Asamblea, consejos de administración, vigilancia,
dentro de ellos delegados como presidentes, vicepresidente, secretario, y luego gerencia. Y de allí viene ya el personal operativo. No tenemos más niveles. Y usted también no haga más niveles. Mire cómo está su organización. ¿Es burocrática, es jerárquica? ¿O estamos aplicando el modelo horizontal o aplanado? Y actualmente también se habla de que justo hay organizaciones que son flexibles y rápidas, ¿sí? Las rápidas se comen a las lentas. Las organizaciones flexibles son aquellas que permiten que haya más dinámica, más facilidad para que se consigan las metas y los objetivos. Generalmente se habla en ciencia administrativa de que las organizaciones horizontales o aplanadas son más rápidas, son más flexibles, ¿sí? Porque no hay mucha burocracia, mucha jerarquía. Pero recuerde, la burocracia no es mala. La burocracia permite que se formalicen las cosas y que se tengan bien establecidos procedimientos. El exceso de esos procedimientos, el exceso de esta documentación es la que hay que cuidar. Y la jerarquía no es mala, la jerarquía permite mantener el don de mando, la autoridad, el control, ¿sí? Y la representación y la delegación, ¿ya? Hoy hablamos también, según el modelo administrativo, según la ciencia administrativa, ¿no? Perdón, de organizaciones virtuales, ¿sí? Aquellas que ya no necesitan espacios físicos. Las organizaciones virtuales son aquellas que no tienen mucha estructura, ¿sí? No tienen una forma inclusive, ¿no? Y trabajan utilizando los medios tecnológicos a través de la red. Conectan a personas que se encuentran distantes, ¿no? Nombro solamente una organización actual, ¿no? Uber. Ustedes saben, Uber no tiene ni un solo taxi, no es propietaria de ni un solo taxi, pero tiene a nivel mundial alrededor de 1.000.000, ¿sí? De unidades de servicio en transporte. Ahí están ejemplos de organizaciones virtuales. Otro modelo que pueden generar las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas, los bancos comunales, es una flexible o una paralela organización virtual. ¿Es a través de qué? A través de las páginas transaccionales o de lo que muchos hablan ahora, de la cooperativa virtual, de la banca virtual, de la cooperativa de ahorro y crédito virtual, ¿sí? En donde usted puede generar sus transacciones en línea a través de las aplicaciones o a través del computador de las páginas transaccionales, ¿sí? Usted tiene eso en su cooperativa, tiene eso en su caja de ahorro y crédito, tiene eso en su banco comunal, entonces analícelo y vea la pertinencia de hacerlo. ¿Qué más tenemos dentro de la organización? Y esto es bueno saberlo. El tema del talento humano. La organización, el talento humano está como un recurso dentro de la fase de organización. Ahí usted tiene que ser muy hábil, tiene que ser muy inteligente para aplicar una gestión técnica de talento humano. El personal es un recurso importantísimo. Muchos lo conocen como el capital más importante de la institución, que le permite justamente generar sus procesos de mejora, de cambio, de desarrollo, de ingreso, de rentabilidad o de pérdida, ¿no? Y dentro del talento humano hay que conocer, hay que saber cómo está el proceso de reclutamiento, el proceso de selección, el proceso de contratación de ese talento humano, el proceso, la fase de inducción, la evaluación del desempeño, la capacitación cuando se detecta justamente en la evaluación falencias, fallas que fortalecer, desarrollo de habilidades y el famoso plan de carrera, que en muchas organizaciones cooperativas no lo han pensado, pero hay mucho personal que ya tiene años de servicio. Pero el plan de carrera establece una línea base que una persona debe entrar en una organización moderna, inteligente, en una organización bien organizada, bien estructurada, perdón, bien establecida, bien formada, debe entrar una persona desde el nivel cero, e ir aprendiendo, experimentando y que vaya innovando, capacitándose y vaya escalando. Porque esa persona es la que se empodera de la organización, esa persona es la que le brinda justamente sus capacidades para que esa organización crezca. Y no haya tanta rotación. ¿Cuál es el tema de la rotación? El ingreso y salida de personal, ¿sí? La contratación y despido de personal frecuente. Entonces, estos indicadores también de rotación de personal es importante observar. Sí puedo decirlo por la experiencia que llevo en el sector cooperativo, de que en las cooperativas de ahorro y crédito, en las cajas, bancos comunales, no existe mucha rotación. De hecho, lo que decía, hay mucho personal que inclusive tiene años de servicio dentro de las organizaciones. Pero eso también es bueno establecer, planificar, proyectar, ¿sí?
Bien, dentro de talento humano hablamos actualmente de habilidades y competencias, ¿sí? Más que de conocimientos. Hay que hablar de qué habilidades tiene este personal, qué competencias tiene este personal para brindarle a la institución, de acuerdo a las necesidades y los requerimientos. Y otro tema importante, el sistema de premios y sanciones. Al personal que rinde, que trabaja bien, se le motiva con un buen sistema de premios. Pero del mismo modo, si no tienen un buen desarrollo, desempeño, sí, cumplimiento de metas, también debe aplicarse un sistema de sanciones. ¿Sí? Bueno, bien, hasta aquí. Estimados amigos, amigas, un gusto nuevamente saludarles. Soy su amigo Fabián Cando. Estamos en esta serie de 3 charlas sobre la administración de una cooperativa de ahorro y crédito. Pero ¿bajo la línea de qué? Bajo la línea del enfoque técnico de la ciencia administrativa, ¿sí? De la ciencia del proceso administrativo aplicado en su organización. Esta es la segunda charla en la cual estamos hablando del proceso administrativo. El proceso administrativo justamente es la base esencial de la ciencia de la administración. A través de la planificación, la organización, la dirección y el control, que es el proceso básico, las personas pueden, a través del uso de este proceso, administrar de mejor manera, gestionar de mejor manera los recursos para conseguir las metas y objetivos. Eso se lo aplica en cualquier organización, y en este caso en una cooperativa de recrédito. Pero les decía que la ciencia administrativa es una ciencia social que evoluciona, que cambia, que innova, que se transforma. ¿De acuerdo a qué? A los cambios sociales, a los cambios e innovaciones de las personas y de las ciencias y del conocimiento. Entonces tenemos ahora un proceso administrativo moderno, en donde engloba lo que hemos estado viendo. Vimos primero la planificación, con todo lo que es ahora técnicas modernas o herramientas como planificación estratégica, procesos, programas, procedimientos, reglas, el presupuesto. Luego vimos el tema de la organización, que yo podría dividirle en tres subgrupos, digamos así, ¿sí? La organización que habla de la infraestructura, cómo está la infraestructura de su institución cooperativa, ¿sí? Los sistemas, los recursos, la infraestructura física, la ubicación, los procesos internos, ¿sí? El otro tema, estamos hablando también de los niveles de responsabilidad, de jerarquía, tipos de organizaciones burocráticas, organizaciones flexibles, organizaciones ágiles, organizaciones modernas, organizaciones virtuales, ¿sí? Y este último tema, que sería ya el tercero, o sea, la subfase, ¿no? El primero, entonces, todo lo que es la estructura administrativa, ¿sí? Reglas, en este caso, perdón, cómo está la responsabilidad administrativa, la estructura. El segundo subgrupo sería los tipos de organizaciones. Y el tercero, el talento humano. Un recurso importante, el talento humano. Cómo está su sistema, su proceso de talento humano, las habilidades y competencias, y cómo está el sistema de incentivos, de premios y de sanciones. Hablamos de la tercera fase, que es la dirección. La dirección tiene que ver justamente con un punto más humano, diría yo, ¿sí? En donde se concentra la autoridad o el don de mando. Usted tiene que ver cómo está aplicada la autoridad o el don de mando, ¿sí? En el tema de organización vemos cómo está la estructura jerárquica, cuáles son los niveles organizacionales que tienen autoridad y mando. Acá es la ejecución. ¿Cómo ese ser, ese directivo, ese gerente, ese empleado, ese funcionario, según su nivel de autoridad, cómo aplica, cómo la ejecuta, ¿sí? Ahí viene el famoso don de mando, ¿sí? El don de mando es la habilidad, la cualidad personal para aplicar de la mejor forma la autoridad, sin exigir a fuerza o con mal modo la aplicación de la autoridad. El don de mando es la habilidad, la cualidad para ejercer la autoridad, ¿sí? Y esto nos traslada a lo que se llama el liderazgo. Usted en su cooperativa, estimado amigo, vea cómo está el liderazgo. El liderazgo tiene varios tipos, ¿no?
Y varias teorías, pero solamente me concentraré en darle las principales, por favor, para que usted lo conozca, ¿no? Ahí hablamos, ¿no? De líderes autocráticos, líderes paternalistas, líderes democráticos, líderes, el tema del liderazgo situacional, de acuerdo a los enfoques. Existe también una teoría sobre los líderes y seguidores, o sea, no habría líderes sin seguidores. Y para ser un buen líder también hay que ser un buen seguidor. Y hay gente que le gusta apoyar, acompañar y no llegar al liderazgo, entonces tiene que cumplir su buen rol de seguidor, ¿sí? De esto viene lo que se tiene técnicamente un famoso cuadrante para la evaluación según el tipo de líder, ¿no? Esto tiene que ver, como les decía, con unas teorías que vamos a ver más adelante, ¿no? Y con sus autores principalmente. Dentro de la dirección también tenemos que ver qué es el tema, cómo está más que qué es, cómo está el tema de delegación de autoridad. Lo hacemos técnicamente, delegamos la autoridad a quien se merece, esa autoridad es bien empoderada, cumple, ejecuta o volvemos acá arriba. ¿Tiene donde mando o no tiene donde mando? ¿Sí? Y la delegación de autoridad está enlazada con la delegación de funciones. La dirección tiene que ver con la toma de decisiones, ¿sí? Para la toma de decisiones hay que ser muy inteligente, muy hábil, muy observador. La toma de decisiones a veces no es visceral. Si usted es un gerente, un directivo de una cooperativa de crédito, de una caja, de un banco, debe tener siempre sus 5 sentidos bien puestos para tomar las mejores decisiones. Y de hecho, para tomar decisiones también hay procesos, ¿no? Procesos técnicos, que le dejo la invitación para que usted pueda indagar, ¿no? En la administración, busque métodos de toma de decisiones que hay muy buenos. Por ejemplo, hay el árbol de decisiones, hay metodologías de fases de análisis justamente para la toma de decisiones, identificación del problema, etcétera, etcétera. Y la toma de decisiones viene con una función administrativa importantísima, que es, diría yo, el valor agregado o el clip especial de un administrador, la solución de problemas. El mundo organizacional busca a quien sabe solucionar problemas, ¿sí? Si usted soluciona problemas, es un buen tomador de decisiones. Si usted toma buenas decisiones, usted soluciona problemas. Entonces, ¿cuál es ahí una de las metodologías importantes? Por ejemplo, el método de los 5 ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto y por qué sucedió y por qué y por qué y por qué? Hasta que usted llegue a una base raíz. Hay otro método que es el que les decía, ¿no? Identificar el problema, ver las causas y los efectos, definir si es cambiable, mejorable, evitable, desplazable y elaborar un plan de mejora. Le dejo también aquí esta guía, ¿no? La solución de problemas, la toma de decisiones son procesos y procedimientos administrativos importantísimos. Perdón. Son procesos administrativos importantísimos que a usted le va a dar un valor agregado, un valor diferencial en su gestión. ¿Sí? En este caso, dentro de la cooperativa de Orcade. Y para cerrar el tema de dirección, les decía que tenemos, por ejemplo, acá el famoso grid gerencial de los autores Blake y Moulton. Ellos definieron una herramienta justamente para analizar cómo la conducta obstaculiza o propicia resultados positivos. Contiene 2 ejes, el eje horizontal que mide el interés por lograr los objetivos y el eje vertical que mide el interés por la gente. Esto tiene una escala del 1 al 9. Este grid gerencial es una primera instancia que se creó, ¿sí? De estos expertos, Blake y Moulton, para identificar o por lo menos para valorar la gestión de un líder, ¿sí? Hay líderes que se enfocan en conseguir las metas y no se preocupan mucho de la gente. Hay otros líderes que se preocupan mucho de la gente y no se preocupan mucho de conseguir las metas. Entonces, de este estilo, sí, que tienen ellos definido, salen los famosos estilos de liderazgo que ya habíamos hablado, ¿no? El líder demócrata, aquel que tiene un buen desempeño en la organización entre lo personal y la productividad. El líder burócrata que hace muy poco esfuerzo para estar solamente en su puesto. El líder paternalista, que se preocupa mucho por la gente, ¿sí? Porque lo quieran, porque lo alaben y no se preocupa mucho por la producción. El líder autócrata es aquel que logra cumplir solamente con la tarea, pero a punta de exigencia, de obligación, ¿sí? Inclusive dejando de lado las relaciones humanas adecuadas, ¿no?
Y hay también el líder transformador, que es aquel que está definido justamente en el eje 9.9, en donde es el que ayuda a la gente y ayuda a conseguir las metas organizacionales. Entonces, este es un modelo que usted, ¿para qué me sirve? Porque la pregunta es eso, ¿no? A ver, yo estoy en una cooperativa de crédito, yo estoy en una caja, en un banco comunal. ¿Para qué me sirve este grid gerencial? Identifique cuál es el estilo de liderazgo de su gerente, de su directivo. Y si ese estilo es adecuado, ¿sí? Y si no, hay que poner correctivos y hay que buscar metodologías para que se mejore el estilo de liderazgo. Otro estilo de liderazgo es el liderazgo situacional, que fue planteado por Hersey y Blanchard. Este modelo, al igual que el modelo del grid, se centra en las tareas y en la gente, pero las combina en una matriz en la cual se muestra 4 tipos de liderazgo, ¿no? Y esos tipos de liderazgo muestran justamente la elección entre la madurez de los subordinados, es decir, de la gente que sigue al líder, y las actitudes y las habilidades. De aquí se argumenta de esta metodología, de este proceso de análisis, ¿sí?, de liderazgo, habla sobre que depende el tipo de situación que tengamos para sacar un estilo de líder. Hay momentos en que debe ser uno líder autócrata, imponer, según la situación, cuando se está yendo de las manos, de pronto no están cumpliendo el personal. Hay momentos en el cual ha conseguido, ¿sí?, éxitos, ha conseguido los objetivos, entonces usted tiene que premiar, ¿sí? Tiene que ser paternalista, felicitar el trabajo. Hay momentos en los cuales usted debe ser autocrático y usted tomar solo la decisión, porque la decisión depende, ¿sí? Por ejemplo, una inversión fuerte, de pronto el tema de bajar la morosidad, está en sus manos como gerente, como directivo, y usted tiene que tomar decisiones autocráticas, ¿sí? E imponer que se cumplan los indicadores. Pero hay momentos, inclusive, en los cuales hay que ser democrático, pedir las opiniones del personal, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer para el próximo año en planes, en programas, en metas? ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Cuáles son las necesidades? Ese es un proceso participativo de planificación. ¿Sí? Este es el modelo, este es el mensaje de este análisis, digamos, de esta propuesta de liderazgo situacional que nos plantean Hersey y Blanchard, ¿no? Entonces, igual, usted esto aplica en su cooperativa, aplica en su caja de ahorro, en su banco comunal. Y aquí queda, sí, es simplemente para una guía. Esto está tomado igual de una página de internet, una página web, usted lo puede encontrar, por favor, en donde le da los diferentes tipos de líderes, ¿no? Y qué es lo que tiene. Mire, el autócrata, el demócrata, el de transición y cada una de sus características. Que para esta charla me permito omitir por el tema de tiempo, ¿no? Ya, y le dejo también, como ya usted decir, le dejo el picadito, le dejo la espinita para que usted lo busque y pueda aprender un poco más. Vamos con la última fase, que es la ejecución, pero no por ser la última fase es la que termina, sino es aquella que da el inicio al nuevo proceso administrativo, que es otra vez planificar, ¿sí? La ejecución tiene que ver con estos temas, el seguimiento y el acompañamiento. La ejecución es el hacer las cosas, y en el hacer las cosas, usted como líder, usted como directivo, usted como gerente, usted como trabajador, como jefe de agencia, tiene que acompañar, tiene que hacer el seguimiento, ¿sí? Tiene que hacer el acompañamiento de las actividades. Salimos al campo, vamos a ver cómo estamos. Ya tenemos planificado, ya tenemos las metas, ya tenemos los montos de colocación, ya tenemos los montos de captación, de recuperación. Vamos al campo. No les mande, o sea, no, usted les manda a la mañana y regresan en la noche, sabrá qué hizo, qué no hizo. Usted es el que tiene que estar en seguimiento, en acompañamiento, ¿sí? En supervisión. La coordinación es otro tema importante en la ejecución. La coordinación, como ustedes ven allí, un concepto de James Stoner, que es también un gurú de las ciencias administrativas, dice, es integrar las actividades de partes independientes de una organización con el objeto de alcanzar las metas de esta organización, ¿sí? Es decir, todos los que somos parte de la organización debemos estar interrelacionados, debemos estar homologados, por lo menos estandarizados en lo que tenemos que hacer, en los objetivos, en las metas que debemos conseguir.
Cuando digo estandarizado y homologado, no quiero decir pensemos igual, actuemos igual, sino con nuestras características, nuestras particularidades, enfocados en los objetivos, ¿sí? Con nuestra creatividad, con nuestra iniciativa, con nuestra inteligencia, con nuestros mejores esfuerzos, enfocarnos todos, no solo uno, la coordinación es todos los que somos parte de la organización, ¿sí? Eso en la cooperativa. Entonces, vea usted cómo está. ¿Está su personal haciendo un seguimiento, un acompañamiento? ¿Hay buena coordinación en las actividades, en las acciones, en la ejecución de sus actividades en su cooperativa, en su caja de ahorro, en su banco comunal? Aquí es donde tenemos muchos problemas, estimados amigos. ¿Sí? Ya. Otro tema importante es la comunicación. Es trascendental. De hecho, muchos saben, no muchos conocen, los expertos, ¿no? Ahí sí tengo que decirlo yo también, no como experto, sino como un seguidor de los expertos en ciencia administrativa. Estamos en la era de la comunicación, estamos en la era de la información, o sea, todo se conoce, todo se sabe. Ya no es tiempo de las reuniones a puertas cerradas o que no digamos a nadie que no, que nadie sepa. No, estimados amigos, hay que tener buenos canales de comunicación, hay que hacer comunicación directa mediante los procesos formales, oficios, memos, redes sociales, redes internas, perdón, el intranet, ¿sí? Por mail, por notificaciones escritas, ¿sí? Esto es importante en la organización cooperativa de crédito. ¿Para evitar qué? Para evitar el chisme o el rumor. El campeonato nacional, lo digo yo en el Ecuador, es el chisme, porque todo el mundo toma la información, en su cerebro la procesa, la cambia, la distorsiona y le traslada de diferente manera. Sí es cierto, la comunicación en su mismo proceso, ¿no? Desde el emisor, el mensaje, el canal, hasta el receptor. Hay un problema, hay un desfase, una desconexión. Sí, pero cuando hay personas que tienen justamente esa mala voluntad, ese mal sentimiento, generan distorsión y eso se llama el chisme o el rumor. Y eso es perjudicial para toda organización, especialmente para las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito, que manejan dinero, que son muy susceptibles por el recurso económico que manejan. Entonces es importante, estimados amigos, saber analizar cómo está su cooperativa, su caja de ahorro, su banco comunitario, cómo está en el seguimiento, en el acompañamiento, en la coordinación y en la comunicación. ¿Cuáles son nuestros canales de comunicación? ¿Cómo nos contactamos con los socios? ¿Escuchamos la voz del socio? ¿Ejecutamos cambios para que el socio sea bien atendido? ¿Sí? ¿O simplemente estamos pensando nosotros en otra línea? Y ahí el detalle, estimados amigos, ciencia administrativa en la práctica de una cooperativa de crédito. Vamos con el control, ¿sí? Dentro del control, les decía, como siguiente fase, está el monitoreo, ¿sí? El monitoreo, un acompañamiento. El control no tiene que ser como el policía que esté ahí esperando que usted se equivoque para sancionarle, no. Tiene que ser un monitoreo, un acompañamiento, un asesoramiento. El control es importante conocer las fases que se hablan. En administración se habla del control previo o el control concurrente y el control posterior. Sí, hay técnicamente, conocemos como el control ex ante, el control durante y el control ex post, es decir, el previo, concurrente y posterior, como ustedes lo tienen en la pantalla. Porque con el control se va a cumplir qué, o a dónde se enfoca el control. Es a que se cumpla lo planificado, estimados amigos. El control no es para sancionar, el control es para que se vea, se guíe, que se cumpla lo planificado, estimado amigo, mientras se va a ejecutar. Ese es el mensaje del control. Y el control tiene otra herramienta administrativa que se llama la retroalimentación o el famoso feedback. ¿De dónde viene el feedback? Viene de la historia justamente de la NASA, en donde ellos tenían para la comunicación de sus lanzamientos, ¿no? Y ustedes saben, ya en órbita de sus astronautas con sus cápsulas espaciales, no tenían el nivel de comunicación directo, entonces había mensajes pequeñitos que eran el pic, 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 para saber que están funcionando, que están bien. Ese es el famoso feedback. Y ese feedback o retroalimentación es ¿qué? Es saber cuál es la respuesta que nos da la gente.
según lo que están haciendo o lo que nosotros estamos haciendo. Si dimos una orden, ¿cuál es el resultado? Si dijimos, a ver, que la morosidad tiene que estar en el 4%, en el 5%, y tenemos una morosidad del 7, del 8, ¿cuál es la retroalimentación ahí? ¿Sí? Procesos internos, procesos de crédito mal colocados, problemas externos, ¿sí? Puede darse como estamos ahora en este caso de crisis, ¿sí? O simplemente no se está haciendo bien el trabajo. Eso es retroalimentación, ¿sí? Hay que estar atentos, alertas a la retroalimentación en todas las actividades que realizamos dentro de la institución cooperativa. Y dentro del control viene el tema de la evaluación, ¿sí? La evaluación, ¿qué es? Tomar la información de lo que se planificó, es decir, dónde están los planes que teníamos y comparar con lo que se hizo, ¿sí? Es una medición de indicadores para la evaluación. Aquí aplican ya, ahí sí nuestras cooperativas de ahorro y crédito, cajas, bancos comunales, las instituciones financieras, justamente se concentran en medición de indicadores, cumplimiento de metas, objetivos y de esto, elaboración de planes de mejora. Ahí viene nuevamente el proceso administrativo, planificar, organizar, dirigir, controlar, ¿sí? Ejecutar, ¿ya? Y aquí alguien me preguntará, o de pronto, ¿no? Estamos hablando de instituciones financieras populares y solidarias. ¿Y dónde está esto de riesgos? La gestión de riesgos, amigo. La gestión de riesgos viene justamente en el control. Y es un control previo. La gestión de riesgos es un control previo. Por eso se habla de riesgo, porque el riesgo es algo que puede suceder, algo potencial que yo debo identificar, yo debo analizar. Riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, ¿sí? Riesgo reputacional. ¿Qué puede suceder que me impacte o que me afecte a mi gestión cooperativa, a mi gestión de mi caja, de mi banco comunal comunitario, y que me haga sufrir una pérdida? Porque si ya se dio, es decir, ya la morosidad está allí, no pagan, ya no hay riesgo, ya se dio el hecho, ya se dio el evento. Nosotros tenemos que prevenir y eso está dentro del control previo, estimados amigos. Sí, la auditoría, me dirán, ¿y qué es la auditoría? La auditoría, generalmente la auditoría es ex post, ¿no? Es posterior. Sí es un control, pero es un control posterior. Hoy se habla modernamente de que la auditoría tiene que ser una auditoría inteligente, una auditoría ágil, que ayude, que asesore, más no que sea parte, ¿sí? Sino que acompañe más que sancione, ¿sí? Eso, estimados amigos, amigas, todo este enfoque administrativo, y antes de dar paso a la última parte de esta charla, aspiro que sea de su interés, ¿sí? Me encanta, me apasiona, soy formado en ciencias administrativas, y esto es de aplicación en su cooperativa de crédito, en su banco, en su caja, ¿sí? Aquí es donde está el key del éxito de una organización, en su cumplimiento, en su aplicación, en su desarrollo del día a día. Administración técnica, científica, aplicada. ¿Sí? Ya, listos. Les agradezco. Aspiro a ser también lúcido y transparente en este caso, más que todo transparente, directo en información que pueda ser entendible, digerible. Y si no, la invitación, ¿sí? A investigar un poco más, a ampliar esta información, estos pocos datos que se los estoy dando en función de la charla, ¿no? Y de aprovechar el tiempo a través de la virtualidad. Hemos visto las dos últimas fases, que es justamente la dirección que se enfoca hacia el don de mando, ¿sí? La ejecución de la autoridad, técnica científica a través del liderazgo, ¿sí? Del liderazgo. Y también luego hemos visto el tema del control, ¿no? Del control a través de ya de la ejecución, de un control previo, concurrente y posterior, un acompañamiento de las gestiones y ver importante la retroalimentación, ¿sí? Otro puntito también que era importante dentro de la dirección, dentro de ya la ejecución de la edición de las actividades, es la comunicación. La comunicación tiene que ser muy directa, fluida y amplia para que todos sepamos hacia dónde vamos como organizaciones. ¿Sí? Y todo esto, me permito compartir, se centra en qué, desde la visión de la ciencia administrativa moderna, en lo que una organización de éxito, que se llama una organización bien gestionada, bien administrada, hace la eficiencia
la eficacia y la efectividad. La eficacia, que tiene que ver con la buena utilización de los recursos, la eficiencia, ¿sí? Buena utilización de los recursos, la eficacia, el logro de las metas, y la efectividad, combinar la eficacia con eficiencia, lograr las metas, los objetivos, con el mejor aprovechamiento de los recursos, ¿sí? Entonces está usted hablando de que su cooperativa es efectiva, es eficiente, es eficaz, aplicando los procesos administrativos, ¿de acuerdo? Ya. Y otro punto importante de organizaciones de éxito, de cooperativas, buenas cooperativas de ahorro y crédito, buenas cajas, buenos bancos comunales, se mide la productividad. La productividad está definida como la relación que existe entre la cantidad total de bienes y servicios que se producen, o sea, el producto que nosotros damos, y en el caso de las cooperativas de crédito, ¿cuál es? El crédito, el ahorro y el crédito. ¿Cuáles son nuestros productos del ahorro y el crédito? Y los medios que dispone la organización para producirlos. Es decir, con nuestra gente, con nuestra infraestructura, con nuestros sistemas, con nuestros procesos, cuán eficientes somos para dar buen ahorro y buen crédito a la gente. Eso es nuestra línea de productividad. ¿Sí? La productividad administrativamente se mide la producción, ¿sí? Dentro de un tiempo, de un periodo, considerando una buena calidad, dividido para la cantidad de insumos. Es decir, cuántos productos o servicios, es decir, cuánto en ahorro, cuánto en crédito de calidad le he dado a la gente con el personal, con la infraestructura que yo tengo. Así que eso aplíquelo en su cooperativa, estimado amigo. Esta fórmula que indica, lo que les decía, la productividad puede mejorarse cuando aumentamos los servicios en ahorro y en crédito con la misma gente, con el mismo personal, con la misma infraestructura. Cuando reducimos, ¿sí? Reducimos la infraestructura, los recursos y tenemos el buen servicio de ahorro y crédito a la gente. O la otra forma y la otra estrategia es aumento los servicios de ahorro y de crédito y cambiamos la gestión de los insumos, del personal, de la infraestructura. Es decir, somos productivos, somos óptimos, somos eficientes, haciéndole que el personal rinda sus mejores esfuerzos y dándole un producto de ahorro y crédito de buena calidad para los asociados. ¿Ya? Esto se llama el famoso valor agregado, el famoso valor diferenciador. Aquí está una técnica, estimados amigos, que a veces dicen, vean, tenemos tantas cooperativas, ¿cómo yo puedo tener más asociados? El valor agregado. Usted analice por qué sus socios van a su cooperativa. ¿Qué de diferente tiene su cooperativa frente a la otra? Eso es el valor agregado. Eso es el valor, la valía que tiene esa persona para ir a su institución cooperativa. ¿Sí? Y eso le diferencia de la otra. Es el famoso concepto de la diferenciación también que habla Michael Porter, ¿no? Y que les invito también a que lo lean, mis estimados amigos. El valor agregado. ¿Qué hago yo de diferente, de especial, para que este socio vuelva, regrese? ¿Sí? Valor agregado, no se olviden. Hasta aquí, agradecerles. Les invito para la tercera parte, en donde estaremos hablando de los enfoques de gestión en una cooperativa de ahorro y crédito. Quiero agradecerles a todos, estimados amigos, amigas. Desearles un feliz año 2022, productivo, bendecido, cooperativo, asociativo, más humano, más social, solidario. No piense solo en dinero, no piense en acumular, no piense en opulencias, piense en redistribución, piense en ayuda de la gente, piense en que todos podemos salir adelante y no solamente yo. ¿Sí? Más desarrollo social y solidario. Síganme, por favor, en mis canales de YouTube y de Facebook, Fabián Candopimbo, su amigo, el cooperativista en las charlas, y no solamente de ayuda, sino de desarrollo económico, social y solidario.